Agenda a fondo. Ya estamos de regreso en Observatorio 2012, listos para adentrarnos en nuestra agenda a fondo. Una de las relaciones más complejas de las democracias, no solo de la mexicana, sino de las democracias en el mundo, es justamente la que guarda esta forma de gobierno con los medios de comunicación. De eso vamos a hablar en este segmento, así que quédese con nosotros. Agenda a fondo. El papel que juegan los medios de comunicación en las democracias es central. Los medios representan el conducto por el cual los ciudadanos reciben la información que les permite participar en la esfera pública y tomar sus decisiones de manera autónoma. A pesar de que la prensa ha llegado a tener una gran influencia y peso en la vida pública de las sociedades contemporáneas, son los medios electrónicos de comunicación los que, por su capacidad de penetración y difundida presencia, juegan un rol esencial en la convivencia democrática. Según datos de 2011, en México 7 de cada 10 personas se informan de los asuntos públicos prevalentemente a través de la televisión, 1 de cada 7 a través de la radio y solo 1 de cada 16 lo hace por los periódicos. De lo anterior, se desprende la enorme responsabilidad social que tienen los medios electrónicos de comunicación al tener que ofrecer al público información cierta, oportuna y objetiva. De no ser así, corren el riesgo de convertirse en fuentes de desinformación y con ello, mermar gravemente la calidad de la democracia. Por otra parte, datos recientes indican que más del 70% de las emisoras de radio del país se encuentran en manos de 10 grupos radiofónicos. Por su parte, el 62% de los 863 canales de televisión que existen en México están concesionados a las dos principales televisoras, Televisa y TV Azteca, que monopolizan el 96.8% del total de la audiencia. Esa anormal e inaceptable concentración de la radio y la televisión, que en México se da en pocas manos, es inédita en los contextos democráticos. Estos requieren necesariamente de pluralidad de medios y pluralidad en los medios. Solo si esas dos condiciones están garantizadas, el pluralismo puede recrearse y la convivencia democrática procesarse adecuadamente. A ello ha contribuido una obsoleta ley de la materia, expedida hace más de 50 años, y que no incorpora una regulación moderna y adecuada para las necesidades de un país plural y democrático. A ello ha contribuido, de manera central, la gran capacidad de los poderosos titulares de las concesiones para presionar a los órganos del Estado con el fin de imponer sus intereses, así como la precaria capacidad de estos para regularlos. Para reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en nuestro país, su estado actual y los cambios que son indispensables para cumplir con las expectativas y necesidades de la democracia mexicana, Observatorio 2012 ha convocado a Irene Levy, presidenta de Observatel AC, y a Saúl López Noriega del ITAM. Esto es Agenda a Fondo. Pues ya estamos efectivamente en Agenda a Fondo y le damos la más calurosa bienvenida y nuestro agradecimiento a Irene Levy y Saúl López Noriega. Muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que vale la pena, cuando hablamos de medios, creo que hablamos de un universo de ámbitos. Tradicionalmente uno está acostumbrado a pensar en la televisión, pero cuando se habla de medios hablamos, repito, de una situación particularmente compleja. Irene, te pediría en una primera aproximación al tema que nos ayudes pues, a entender este universo o pluriverso, digamos así, de espacios y sobre todo en la lógica de cuál es el rol cambiante, sin lugar a dudas, que tienen todos estos espacios hoy en día. Es decir, hoy, 2011, cuando hablamos de medios, ¿qué debemos entender? Y sobre todo, ¿cuáles son los énfasis que tenemos que poner en este sentido? Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Sin duda un tema indispensable para la agenda que se avecina. Yo diría en este planteamiento que haces, la conceptualización de los medios de comunicación ha cambiado. Entonces, hoy por hoy ya no podemos evaluar a la televisión, al radio, a los periódicos o a los medios impresos como entes aislados, sino que tenemos que incorporar ya las nuevas tecnologías. Y con esto lo que digo es principalmente al tema de Internet. Porque el tema de Internet lo que viene a hacer es cambiar no solamente la conceptualización, sino el paradigma de comunicación, de convertir a la comunicación unidireccional, ¿no? La televisión te dice a ti lo que
quiere decirte, o el radio te dice lo que quiere decirte, igual que los medios impresos, a diferencia ahora del Internet, que en el Internet tú interactúas. Y entonces tú vas a la información a diferencia de los otros medios. Entonces yo creo que hay que incorporar ya el tema de Internet en esto. Y con incorporar el tema de Internet, oía yo que hablaban sobre la ley de radio y televisión, que es de 1960, hay que incorporar el tema jurídico de la ley de telecomunicaciones de 1995, que son dos leyes diferentes, que hoy por hoy innecesariamente son dos documentos cuando podrían ya ser uno en aras de la convergencia. Entonces, en este contexto, que ya estamos un poco atrás y que tendríamos que ver hacia la convergencia. ¿Convergencia? ¿Qué debemos entender por debemos convergencia? Debemos entender que en un solo camino, en una sola plataforma tecnológica, conviven los medios de comunicación tradicionales, como los conocemos, la televisión y la radio, pero que ellos también, a través de la misma empresa y plataforma tecnológica, pueden prestar servicios de telecomunicaciones, como telefonía y como acceso a Internet, ¿no? Que antes se veían como dos entes totalmente distintos y ahora ya conviven. Entonces, yo creo que es importante evaluar, cambiar este paradigma de comunicación, pero también el tema de conceptualización de medios de comunicación. Y con esto yo, lo único que, para terminar esta idea, lo que yo diría es anotar un dato que es muy importante. Tenemos hoy en México, en materia de brecha digital, es decir, ¿cuántos habitantes de México tienen acceso a Internet? Banda ancha. 11 por cada 100 habitantes. Somos el último país de la OCDE en ese sentido. A ver, ahí hay una perspectiva que Irene nos ofrece desde dos dimensiones en su intervención. Primero, aludiendo a cuál es el tipo de relación que tienen ahora las personas con la información que proviene de los medios, y en esta última parte aludiendo también a la carencia de ciertos medios para acceder a los recursos tecnológicos que ofrece la tecnología el día de hoy. Y es la perspectiva del sujeto, Saúl, de la persona, de cada una de nosotras, cada uno de nosotros. Y esta perspectiva es relevante porque cuando hablamos de medios, hablamos de una importante gama de derechos fundamentales, de derechos humanos relacionados con el tema. Me gustaría que tú, como experto, además desde la perspectiva jurídica, nos ayudaras a ver, ya sabemos cuáles son los medios que hay hoy, cómo han evolucionado, bueno, cuáles son los derechos que están en juego cuando abordamos este tema. Yo creo que, digamos, un paso antes, es muy importante subrayar los derechos que están en juego en la rutina informativa, pero creo que complementando la conceptualización que se debe tener hoy de los medios, es muy importante verlos como centros de poder en la dinámica democrática y creo que todavía más importante como puntos de cruce de muchísimas de las relaciones de poder en una dinámica democrática. Y eso está bien, digamos, un viejo liberal lo podía entender que esa era la función, porque cuando tú le das a un sujeto como los medios la función de escrutinio del poder público, también lo estás convirtiendo en ese momento en un centro de poder y de cruce de relaciones de poder justamente. Y eso es muy importante, digamos, verlos en ese sentido, con esa crudeza, porque eso implica darle una lectura de cómo regularlos. Bajo la lógica democrática liberal, cualquier poder debe estar regulado. Y un reto no menor que es cómo regularlos sin mermar esa autonomía que es indispensable para que cumplan esta función democrática de escrutinio. Creo que ese es el contexto que se debe, a partir del cual se debe discutir muchísimos temas relacionados con el ámbito electoral, el ámbito político y el ámbito de los derechos. Por ejemplo, el caso de Dominique Strauss, el exgerente del Banco Mundial, planteó una discusión muy interesante respecto al grado de asimetría que hay entre los medios y los ciudadanos comunes y corrientes, y que inclusive Dominique Strauss no es un ciudadano común, digamos, es un personaje muy importante mundialmente, en términos de la presunción de inocencia, en términos de la reputación, en términos del honor, en términos de la intimidad, y una serie de derechos, respondiendo ahora sí de manera concreta a tu pregunta, que están en juego en la rutina informativa y que es importante considerarlo. Y digamos que tratar de limitar en ese sentido a los medios no significa abordar o caer en la cantaleta de querer censurar a los medios. Esa es una discusión que definitivamente aquí no vamos a, digamos, no es nuestra propuesta, no es la discusión, sino más bien de qué manera pueden afectar de manera real a otros sectores, sujetos y ciudadanos en general. Pero hay, ¿no?, que, digamos, sin querer caer en algún lugar común, creo que bien llamas la atención en llamar la atención de la importancia de los medios en la vida actual y los riesgos que los propios medios pueden generar, claro, para los derechos de los ciudadanos y por lo mismo para el buen desenvolvimiento de una vida democrática. Porque lo que tú nos señalabas, Irene, es que tenemos una muy buena oportunidad que la tecnología nos ha dado a México y a otros países para, por ejemplo, a través de una misma plataforma,
transmitir una cantidad de información que antes era impensable. Hoy por un mismo cable tenemos o podemos tener teléfono, podemos tener acceso a internet, a la prensa que ahora se publica por internet, podemos tener televisión por cable, en fin. Pero estos procesos también pueden dar lugar a la concentración de poder. Finalmente los medios, estos grandes medios son empresas que se convierten en grupos de interés, y la concentración de poder en unos cuantos, de poder económico, que además se puede volver poder ideológico, poder político por el mismo contenido de lo que están transmitiendo, puede de alguna manera poner en riesgo a la vida democrática. ¿Cómo es que en la experiencia contemporánea las democracias se han enfrentado a este desafío? Quizá antes de aterrizar a México sería bueno saber, ¿estos riesgos se están atendiendo y cómo? No, por supuesto. Y ahorita cuando platicaban de este poder, yo estaba pensando en la esclavitud informativa que tenemos los ciudadanos, ¿no? Las personas. La esclavitud, cuando tienes un medio, dos medios que te informan, eso es una esclavitud, y eso es lo que se relaciona para mí con los derechos humanos, ¿no? Con los derechos fundamentales, el derecho a la información, que va mucho más allá de simplemente sentarte frente a un aparato y escuchar o ver, ¿no? Y es aquí donde entra la importancia de cómo hacer, cómo regular, cómo lograr ese equilibrio, ¿no? ¿Cuál es la piedra de toque para tratar de evitar que las empresas de telecomunicaciones o las de radiodifusión, porque ahora ya lo divido porque así está todavía dividido en México, pero ahora ya podemos hablar de una sola empresa o de una sola idea, cómo hacer para que el Estado no se vuelva esclavo de ellas y poder dar esta pluralidad y construir esta democracia de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y déjame mencionar una de las cosas que han hecho en otros países, que es muy interesante. Se trata de la propiedad cruzada de medios. Han regulado el tema de la propiedad cruzada de medios. ¿Qué han hecho? Han limitado el porcentaje que puede tener, por ejemplo, una empresa de televisión en un periódico, dependiendo de la zona de cobertura. Son mecanismos, son ingenierías, ¿no? Mecanismos muy complicados, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en Alemania, en Austria, en Gran Bretaña existe esta regulación de propiedad cruzada de medios. ¿Para qué? Para evitar que existe este poder informativo, y entonces hay limitación para que el dueño de un periódico nacional tenga una cadena de televisión nacional o tenga más de X cantidad de radiodifusoras en la misma área de cobertura. Para mí ha sido un mecanismo muy efectivo. Incluso se ha discutido si viola el derecho de libertad comercial, incluso el derecho, si esto implica alguna censura indirecta, ¿no? Claro. Y se ha discutido, y hasta la fecha ha prevalecido en todos los casos la regulación sobre propiedad cruzada de medios, ¿no? Con esto que estás diciendo, digamos, me viene a la mente la vieja máxima del mundo moderno, de que cuando el poder está concentrado, pues la solución primera es dividirlo para evitar su abuso. Y eso nos ha llevado siguiendo la lógica argumentativa que nos han puesto sobre la mesa, a que muchos hayan sostenido que para que los medios convivan armónicamente, más allá de las tensiones que son intrínsecas entre los distintos derechos, en un sistema democrático, pues tiene que haber pluralidad de medios y pluralidad también en los medios. Y en el caso mexicano, me parece, para intentar aterrizar esta discusión en nuestro contexto específico, que se ha dado una gran paradoja, porque, y quiero preguntar tu opinión al respecto, Saúl, porque la transición a la democracia trajo consigo, digamos, la reconquista o la conquista de muchas libertades que antes, pues, de distintos actores, que antes estaban de alguna manera acotadas por la gran concentración de poder político en manos del presidente, y no solo, pero digamos, por esa gran concentración de poder político, y liberalizó y creó y multiplicó los centros de poder, pero sin, tal vez, y esta es la pregunta, una adecuada regulación. A mí me da la impresión que hoy tenemos medios que son mucho más poderosos, y los ejemplos de capacidad de chantaje al poder político y de poder vender esto que en otros lugares pasa sin mayores sobresaltos, como lo que decía Irene, regulaciones cruzadas, por ejemplo, aquí se plantea como una intromisión indebida del Estado y la pérdida de la libertad de expresión, en fin. ¿Qué paradoja? O sea, ¿estamos frente a una paradoja en este sentido? ¿Y cuáles crees que son los grandes ejes articuladores de la misma? Digamos,
Efectivamente, creo que había una preocupación legítima, por supuesto, de dejar que desde Los Pinos se definiese la agenda pública de los medios de comunicación, y en ese sentido había una preocupación por darle autonomía a los medios para que ellos fueran, como les corresponde, ser los grandes definidores de la agenda pública. Nada más que esa autonomía se redujo a unos cuantos o a un puñado de medios de comunicación. Y ese es justo el quid del asunto, digamos. El salto de otorgarle el poder que les corresponde de definir la agenda pública o de ser actores clave en la definición de la agenda pública no vino acompañado con un proceso de desmantelar la concentración. Y otro aspecto que es muy importante: en el mundo hay un problema de la diversificación de intereses comerciales de los medios. Medios que tienen no solo quieren coquetear y tener periódicos, sino quieren tener otro tipo de empresas, lo cual les resta su capacidad de autonomía para criticar el poder público y otros poderes privados, justamente. Esas dos líneas de limitar la concentración y limitar la diversificación, digamos, no hay ninguna desarrollo al respecto institucional, digamos, y que en otros países sí ha habido. Hay muchos problemas, porque es un poder muy complejo, hay una tendencia a la concentración, en casi todos los países a veces ganan un poco, a veces hay dos pasos atrás, hay una tendencia a la concentración y a la diversificación, pero digamos, yo agregaría, aparte del tema de la propiedad cruzada, en relación a la diversificación, es importante averiguar cómo se compone la propiedad de los medios de comunicación para evitar justamente el cruce de alguien en una mesa de gobierno de un medio en otra empresa. Y otra cosa que se está haciendo, y que creo que es muy importante retomarlo, sobre todo en este canal, es que se abren regulaciones de espectro radioeléctrico, de medios de comunicación, bajo una lógica no económica. Es decir, abrir espacios a medios públicos, no calificar de que su contenido es necesariamente bueno, porque eso es muy riesgoso. Simplemente tu contenido debe ser fruto de una lógica no económica. Y eso también es muy relevante impulsarlo. Me gusta mucho esta reflexión y cómo más o menos nos ayudan a armar las piezas del rompecabezas, pero me parece que se concentró la reflexión de Saúl e Irene, sobre todo en el tema de la diversificación y de la pluralidad de propietarios, de manos. Y además colocando muy bien también la relevancia de los medios públicos, es decir, de estos medios que no responden a la misma lógica del mercado, de los intereses privados y de la ganancia, del lucro. Pero Lorenzo señalaba un elemento que a mí me hace un poco de ruido y te lo quiero preguntar así, tal cual. El tema de la pluralidad en los medios. ¿En verdad están obligados los medios a respetar la pluralidad a su interior? ¿No es legítimo que un medio de comunicación tenga una agenda y que defienda esa agenda y coloque esa agenda y posicione esa agenda? Es decir, ¿por qué pedirles? A mí la verdad no me convence del todo, pero ¿por qué pedirles que además de tener, digamos, un reparto de los medios en una sociedad, por qué pedirles a los propietarios de los medios tener que ser plurales en su interior? Sí, ese es un punto muy relevante, y ahorita que hablaba también Saúl sobre el tema de que se había concentrado en pocas manos esta diversificación, yo creo que también es un tema de pocas manos, pero es un tema de regulación, de cómo se están regulando los medios y sus contenidos. Hay un pudor muy marcado en el mundo, en México, pero también en el mundo, en relación a regular contenidos, a regular formas de transmisión, qué sí transmites, qué no transmites o cómo lo transmites. Hay un miedo atroz porque la frontera entre la censura, y eso es muy delgada a veces, ¿no? Pero a veces no. ¿Y qué pasa en México? En México no tenemos regulación, no privilegiamos la programación independiente, por ejemplo, la programación de cualquier gente que pudiera tener acceso a un medio masivo de comunicación. Los medios, por ejemplo, las televisoras se utilizan para la defensa de negocios propios de las empresas que las tienen. Y no hay absolutamente, y aquí es donde yo hablaría del fantasma del Estado, porque el Estado no aparece aquí como ente, como mano reguladora. A pesar de que podamos tener algunos artículos en esta ley de 1960, pero tenemos algunos artículos que podrían ser aplicados, pero el Estado no figura, porque el Estado está secuestrado, ¿no? Está secuestrado por este gran poder. Entonces, el Estado podría levantar la mano, imponer alguna de las cosas que están en la ley y en el reglamento, pero en efecto, nuestra regulación del 60 no direcciona hacia la pluralidad en los medios. No hay una regulación tal cual de cómo podemos todos acceder a los medios, y es por eso que hace falta entrar al tema de televisión pública y televisión ciudadana, ¿no? Ahora, digamos,
creo que es muy importante la pregunta que estaban planteando, porque yo sí creo, y estaría más cercano a Pedro, de que dentro de los medios de comunicación no se les debe de exigir pluralidad. Sí debe haber ciertas restricciones de regulación de contenido, sobre todo cuando está en juego algunos derechos, pero creo que es muy importante esta lección a aprender. Creo que uno de los problemas de lo que mencionábamos en la pregunta inicial, del salto de la preocupación de que desde Los Pinos se define el contenido de los medios, ahora hay que lograr que salte a los medios en sí mismo, era como, es que una vez que llegan los medios van a ser neutral justamente esa agenda pública. Y creo que la gran lección que debemos de aprender es que justamente no son neutrales, no tienen por qué ser neutrales, dentro de su autonomía y libertad está el hecho de ser no neutrales, y de ahí que haya buen periodismo y mal periodismo, justamente. Y creo que eso es importante, porque eso apuntala el argumento del pluralismo. Si ya no podemos, digamos, tenemos este argumento, y los convenzo o están de acuerdo, de que no debe haber pluralidad dentro de los medios, entonces lo que se vuelve inminente es el pluralismo de los medios, que le llaman en la doctrina pluralismo externo, vaya, ¿no? Bueno, el tema, más allá de la polémica pero podríamos dedicar programas a esto, quedémonos con este panorama, si nos permiten, digamos, que ha sido una reconstrucción, digamos, muy puntual, me parece, del tema que nos ocupa y de las implicaciones en términos de derechos y de democracia que tiene el rol de los medios. Pero vayamos a una pausa. Y de regreso, en nuestra carta de navegación, vamos a reconstruir esta agenda, pero en perspectiva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para mejorar este panorama no tan alentador o lleno de muchos pendientes? Esto es Observatorio 2012. Esto ha sido nuestra agenda a fondo. Vamos a esta pausa y regresamos a nuestra carta de navegación.